Llegan pacientes, no sé, que no quieren dejar marihuana, la plumita, lo que tú quieras, ¿no? Entonces les digo, te tienes que ir con psiquiatra para trabajarlo a la par, si no yo no puedo continuar. Y les da un miedo el medicamento, pero no como tal otra sustancia. Esto es Radical. El día de hoy, en este episodio, estaremos hablando de un tema que si no es tratado a tiempo, y además que si no es tratado bien, puede llegar a la muerte. Estaremos hablando de la ansiedad. Para eso, invitamos el día de hoy a nuestra amiga ya radical. Está con nosotros la psicóloga Saraí González. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí que gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por sumarte a la familia radical y sobre todo por estar con nosotros y hablar de este tema, de un tema que además está cada vez, ¿cómo se dice?, afectando a más individuos. Nos afecta la ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Antes de entrar con el tema, quisiera que nos platicaras quién es Saraí González. Muy bien, ahora sí que soy psicóloga de profesión, terminé licenciatura hace 8 años, soy tanatóloga, me certifiqué en terapia de pareja y trabajo con adolescentes, adultos y parejas, ahora sí que en este momento. También manejo la intervención en crisis, ya es en un punto donde el paciente de emergencia tiene que ser intervenido desde un accidente automovilístico, desde un pensamientos suicidas, etcétera. Oh, qué padre, muchísimas tus ramas de expertise. Sara, ahora sí, entremos en materia. La ansiedad, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad como tal es un mecanismo de defensa que nos alerta sobre una situación que está pasando. Así de sencillo, es una situación de alerta. ¿Uno puede vivir constantemente en ansiedad? Sí, de hecho, el porcentaje de personas que viven en ansiedad es muy grande, pero en ocasiones no sabemos que tenemos la ansiedad. ¿Desde qué edades puede presentarse la ansiedad? Desde que están niños. ¿Sí? Nada más que lo que sucede que cuando son niños comúnmente mencionan que es hiperactividad. Okay. Entonces de repente mandan llamar a los papás que el niño no sabe estar quieto, que se está moviendo constantemente. Cuando aquí, si se busca una estrategia, hay que ver qué le genera al niño ansiedad. Puede ser desde hablar en público, puede ser desde platicar con sus compañeros, socializar. Y a veces no se trabaja a tiempo y se va agudizando. Si vemos que el niño o niña tienen, es decir, ¿cómo podemos detectar si está presentando algún tipo de ansiedad? ¿Cómo lo podemos ver como papás? ¿Cómo lo podemos identificar? Ok, la ansiedad puede ser desde, tienes los síntomas físicos, cognitivo y emocional. Cognitivo viene la cuestión de, ahora sí que pérdida de memoria, dificultad para concentrarse. Físico, sudoración en las manos. El niño que te está bailando o que está con el piecito moviéndose constantemente. El niño que no puede estar quieto, o sea que realmente es sano hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando ya llega una dificultad para concentrarse. Entonces, por ejemplo, si no se va percibiendo, vamos adolescente, vamos adulto, vemos al adulto en terapia, pero es como si estuviéramos viendo al niño que no se trabajó. ¿A poco? O sea, tú cuando atiendes a un adulto, ¿te das cuenta en todo caso de que desde chavito pudiera haber presentado ansiedad? ¿Sí? Casi siempre la mayoría traen la cuestión desde infancia. Puede ser también un evento traumático. O sea, por ejemplo, ahorita, espero que no les haya pasado en algún momento, pero un accidente automovilístico. Te queda la sensación, viene el trauma después, te subes al carro y es como, bueno, ya pasé el accidente, ya pasé todo, vino el seguro, etcétera, todo aparentemente está bien, pero te queda el trauma. Entonces te genera ansiedad. Entonces te subes al carro y estás espejeando de más, con alertas, con miedos, temores. Entonces puede ser también una sensación de un evento traumático. También de ver, a lo mejor no te pasó a ti, pero ver un suceso así te genera también ansiedad. De hecho, noticias como tal, ¿qué pasó ahorita en pandemia? Realmente mucha gente ya tenía ansiedad. Pero de repente abrumamos que tantas muertes, tantos enfermos, no puedes salir, quédate en casa, encerrado. Entonces empieza la taquicardia, la desesperación, sudoración, el insomnio, aguas también. O sea, ahora sí que por muchas partes se puede ver reflejado. Toquemos un poquito y regresemos a la pandemia, Saraí, por favor, psicóloga Saraí González.
Fueron 2 años prácticamente, ¿no? Sí. 2 años de encierro, de aislamiento social, le llamamos, en donde, como bien lo dices, ¿no? Se presentaron seguramente, tú tendrás datos más acertados, más casos de ansiedad y después se derivó a algún otro padecimiento, ¿no? Pero, ¿cómo lo viviste tú como psicóloga este proceso de ansiedad con tus pacientes? Es decir, ¿hubieron más pacientes? ¿No? ¿Qué sucedió, en la comunidad? Por ejemplo, los pacientes que ya estaban en terapia, pues en automático fue darle seguimiento en línea. No fue tan complicado para ellos porque ya llevaban un proceso. Okay. Pero de repente eran pacientes de otros países que sabes que ocupo que atiendas a mi familiar. Vino mucho la cuestión de duelo, mucha pérdida. Entonces es el no me puedo desprender, o sea, no puedo ir a despedirme de mi familiar, no puedo, el cuerpo como tal ni siquiera tenía oportunidad de verlo. La pérdida de familiares, toda esta cuestión, ¿no? El encierro, la situación económica, cuánta gente perdió sus trabajos. Entonces, ¿qué empezó a suceder? No puedo salir de mi casa, no puedo solucionar, no tengo trabajo, el gobierno nada más está, no salgas, quédate en casa, quédate en casa. Entonces, el paciente empezó con trastorno alimenticio, el insomnio, episodios depresivos, la desesperación, pero todo va encasillado a la ansiedad. Fíjate que durante este episodio de pandemia, algunos médicos que tocó, por ejemplo, en mi casa, uno de mis hermanos, ¿no? Se enfermó bastante, ¿no? Ni siquiera lo recibieron en el hospital, imagínate. Así muchas familias, sí, ¿no? Claro. Pero uno de los médicos que lo trataron decían que el COVID en ese entonces, porque aparte ni sabíamos mucho, ¿no? ¿Te acuerdas? Que era como también mucho de acá, ¿no? Porque lo que tú decías, sí, los medios nos estuvieron bombardeando de tanta información, aún así tuvimos desinformación que obviamente sí tenías el padecimiento físico, pero también la mente te traicionaba un poquito y aceleraba como los síntomas, ¿no? Sobre todo este rollo de no puedo respirar, pero entonces respiro menos y eso sucedió, o sea, ¿supiste? Sí, lo que pasa que el mismo nervio de tenemos que estar checando el ritmo cardíaco, toda esa parte generó que llegas al hospital, ves más pacientes, te enteras de familiares y te empieza la sensación. ¿Cómo estará mi corazón? ¿Cómo está mi oxígeno? Y el cerebro en automático ocupa más oxígeno. Entonces nos empieza a privar como tal y comienza el ataque de ansiedad. ¿Cómo puede ser un ataque de ansiedad y la persona llega tal cual al hospital? Taquicardia. El ritmo cardíaco puede bajar o puede subir, ahora sí que depende, porque a veces puede llegar a bajar. Real vas y puedes sentir que te va a dar un paro cardíaco. O sea, hasta puedes entumirte como tal del brazo y te van a decir, te regresas porque esto es un ataque de ansiedad como tal. Últimamente se ha visto mucho en jóvenes, ¿no? En etapa prepa, universidad, con este tipo de ataques. Saraí, queremos entrar un poquito más. Ya nos hablaste más o menos de cuáles pueden ser los síntomas, ¿no? De este padecimiento, ¿no? De la ansiedad. Ya nos platicaste de quién afecta. También quisiéramos saber, ¿la ansiedad nos puede llevar a cualquiera a hacer actos como de autolesionarnos? El cutting, el famoso autolesionarte, ¿es como, tiene que ver la ansiedad con esto? Sí, lo que pasa que sucede cuando ya empieza la ansiedad más aguda, okay, nos podemos ir a la depresión. Cuando yo ya llego al punto de querer herirme, prefiero que me duela algo físicamente que interno. Entonces viene, me corto, la lesión es sencilla, realmente sencilla, me refiero a que no son tantas capas de piel, para no minimizar que es sencilla, pero no siento internamente. Sin embargo, aquí ya nos estamos acercando más a la depresión. Todo va en caminito. Estoy triste, no le tomé importancia, empieza una ansiedad, un exceso de futuro, de qué va a pasar. Real, puedes tener un exceso de futuro a 5 minutos. No lo trabajas, te puedes ir a una depresión. La depresión es un exceso de pasado que el pasado te está pisando y ahí es donde viene la cuestión de lesionarme. ¿Un exceso de pasado? Sí, por ejemplo, alguna situación que hayas tenido traumática, algún evento que ahí esté y lo traes marcado y lo traes marcado y lo traes marcado. Entonces, como cuando cargas los problemas de alguien más y aquí lo traes atrás. La mochila. La mochila. Wow. ¿Qué me puedes decir de comer de manera compulsiva? ¿Eso está relacionado?
La ansiedad sí, porque al final de cuentas es quiero llenar. A través de la comida, agarras una pizza, te comes la pizza completa, sientes que tu estómago... ¿Cuál es tu comida favorita? Sí, la pizza. Tienes una sensación súper a gusto, aunque ya te llenaste, no pasa nada, me como otra rebanada, pero emocionalmente no está trabajado. Entonces hay una necesidad de más. Y la misma desesperación te lleva a querer estar. O morderte las uñas, ya o me la viste, cuestión de comer. Ya me viste. Sí, ya no quería ser discreta, pero no se pudo. Oye, y ahora... Esto, digo, definitivamente no es un secreto, ¿no? Es como, pero ¿por qué lo hacemos? Yo nunca lo hago, pero no sé ni por qué lo hago. Es inconsciente, la misma desesperación te lleva y empieza el distractor, o sea, es algo inconsciente hasta el punto que ya no tengo que morder, ¿no? Exacto. Y ahí buscamos estrategias. De hecho, hay un punto donde en ocasiones es medicamento con apoyo psiquiátrico, desde técnicas de respiración. Por ejemplo, están los POPIT, quienes tienen niños, aplastar, imanes, todo lo que puedas canalizar. Si tú ahorita agarras una pelotita y la aplastas como tal, tu presión y tu fuerza se va a ir para ahí. Entonces, no lesionas alguna parte de tu cuerpo. Ya nos estás dando inclusive hasta algunos tips de cómo controlar la ansiedad. Respiración. Okay. Hay ejercicios seguramente. Ejercicios de respiración. Puedes en tus terapias, ¿no? Enseñar, ¿no? Para poder controlar la ansiedad. O algún otro artículo que podamos entonces manipular, ¿verdad? La ansiedad como tal ocupamos liberar serotonina. Entonces tenemos que buscar el ejercicio, caminar, muchísimos aspectos. Ay, oye, esto está padrísimo. La ansiedad, entonces, es como la antesala de la depresión, ¿no? ¿De ahí sigue la depresión? Va de la mano. Va de la mano. Si no se trabaja una, te puede llevar a la par. Okay. O sea, de una u otra forma pueden ir de la mano. Y si hay ansiedad, ¿puede haber suicidio? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque la misma frustración y desesperación, el sistema nervioso se altera. Entonces, realmente en el corazón sí hay cierta parte que está encaminado con las emociones, pero todo está en el cerebro. Entonces, cuando el sistema nervioso está alterado, no funcionamos. No funcionas, te empieza la frustración, la desesperación, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué está pasando, no tengo una red de apoyo. Para mí la solución es morirme. De hecho, la persona que en algún momento piensa en suicidarse es, lo mejor que puedo hacer es matarme. Esto sucede y digo, la pregunta va en relación a un estado consciente o inconsciente. Reformulo la pregunta, es decir, tú sí estás como... me siento muy mal, mejor termino con mi vida. Llega un punto donde te puedes empezar a psicotizar, entonces sales de tu realidad, te desconectas de tu realidad. Otro porcentaje se puede ir a cuestión de sustancias, que ya sería otro tema, pero sí sales un poquito de tu realidad como tal. O sea, es dentro de lo que cabe consciente, pero te desconectas. Entonces, en un mundo en donde cada vez desafortunadamente padecemos como más fácilmente ansiedad o presentamos ansiedad en algún momento de la vida, ahorita que decías de sustancias, ¿podemos caer? ¿Es más fácil caer en el consumo de sustancias, drogas y demás? Estás más vulnerable. ¿Sí? Estás más vulnerable. De hecho, a veces me ha tocado que llegan pacientes, no sé, que no quieren dejar marihuana, la plumita, lo que tú quieras, ¿no? Entonces les digo, te tienes que ir con psiquiatra para trabajarlo a la par, si no yo no puedo continuar. Y les da un miedo el medicamento, pero no como tal otra sustancia. Cuando realmente el medicamento te relaja. O sea, ahorita están las mentadas gomitas y todo lo que tú quieras encontrar, pero no llega al sistema nervioso para atacar el problema. Entonces, es como una solución momentánea, pero ya cuando nos vamos al medicamento, atacamos totalmente el sistema nervioso para trabajarlo a la par. Ay, como bien dijiste, eso es para otro tema, ¿verdad? No tiene nada que ver. Luego queremos platicar contigo sobre este consumo de las gomitas, de las gotitas, ¿no? De las vaporcitos, en donde te venden esa idea que si te comes la gomita o te pones las gotitas, se acabó el problema. Eso entonces no funciona así. Tan fácil. Tal vez a alguien le funcione, ¿verdad? Pero puede llegar el punto donde no estamos llegando ahora sí que a la raíz del problema. Hay que entonces hacer el trabajo hacia adentro mejor. Sí, sí, trabajarlo emocionalmente, checar desde dónde viene, desde cuándo viene, qué lo genera, buscar un ambiente más tranquilo. O sea,
es atacarlo emocionalmente. Y se requiere apoyo psiquiátrico, se combina también. ¿Te han tocado casos, obviamente sin decir nombres, en un estado prácticamente de al borde del suicidio, Saraí? O sea, que has tenido que intervenir tú, como nos dijiste, de urgencia para parar eso. Sí. 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 Es complicado. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue? Bueno, a mí me encanta porque se me hace un reto. Se me hace un reto poder intervenir porque hay muchas cosas que no se pueden prevenir a tiempo, pero tienes que buscar mucha estrategia. Entonces tienes que volver cómplice del paciente. Okay. Eres aliado del paciente para sacarlo de ahí, porque casi siempre el paciente no tiene una red de apoyo. Entonces te conviertes en la red de apoyo del paciente. Psicóloga Saraí González, de verdad que hay tantos temas que poder platicar contigo que necesitaríamos hacer, yo creo que episodios de 3 horas. Nos dejas de verdad con muchísimas ganas de poder platicar de mucho más, pero quisiéramos que a manera de ir cerrando un poquito este tema de la ansiedad, que nos dieras como los 3 pasos. Como de primero, a ver, vamos a tratar de detectar, porque si no sabemos que la tenemos, ¿no? Claro. Pues no nos podemos atender. ¿Cómo podemos así como en 2 sencillos pasos saber que la tenemos y qué nos sugieres para poder atendernos? Lo principal es si tú puedes hablar de tus emociones y tú las puedes trabajar y canalizar, adelante. Si en algún momento estás detectando la cuestión, sobre todo es lo físico también. El nerviosismo, se me dificulta de repente interactuar, entro mucho en pánico, se me dificulta concentrarme. Es checar ahora sí que varios síntomas. Cuando ya te impide hacer tu vida cotidiana, ahí es cuando tenemos que intervenir. Y esto también obviamente se ve afectada la relación con los que nos rodean, ¿no? Familia, amigos. Pareja, sobre todo. Súper importante también la parte de pareja, porque al final de cuentas es de dónde me agarro, ¿no? Porque también en ocasiones las demás personas de tu alrededor no saben cómo intervenir. Ajá, y yo creo que es al contrario, ¿no? Más bien señalamos, ¿no? Sí. Ya otra vez andas Ya anda con sus cosas. De tus cosas, ¿no? Sí. Cuando mejor hay que hablarlo, hay que trabajarlo, normalizar el ir a terapia, o sea, hablar las cosas como tal. A veces invertimos en otras cosas que no tienen tanto sentido. Y la pandemia eso trajo, ¿no? La salud mental. Vamos a terapia. Fíjate que, de hecho, con Mario, un amigo en común, platicábamos y que ya es, además de la familia radical, como lo eres tú a partir de hoy. Gracias. Se abrió con nosotros y nos dijo, sí, claro, soy team terapia, ¿no? Claro. Soy team terapia. Y le decía yo, y está padrísimo. La verdad es que yo he dado ese paso, ¿no? Pero después de escucharte, yo creo que muchos de los que te estamos viendo y escuchando, pues nos animaremos a dar ese paso porque digo, definitivamente al día de hoy todos cargamos algo en la mochila. Sí. Saraí González, psicóloga. Fíjate que tenemos una dinámica en este podcast que se llaman las palabras radicales. Yo te doy una serie de palabras. Digo, tú sabes perfectamente este ejercicio. Además es un ejercicio psicológico. Y tú nos dices lo primero que se te venga a la mente. Va. Lista. Entonces, Saraí. Lista. Bienestar. Paz. Cerebro. Inteligencia. Equilibrio. Mente. Amor. Familia. Risa. Armonía. Mujer. Equilibrio. Ah, qué padre. Fuerza. Empoderamiento. Tranquilidad. Armonía. Terapia. Paz. Qué padre. Oye, Saraí, pues de verdad queremos invitarte a que podamos tener un episodio número 2 contigo. Aprovechar además las diferentes áreas de conocimiento que tienes, ¿no? La tanatología definitivamente es algo también que interesa mucho. Sí. Cómo podemos lidiar con la pérdida de un ser querido, ¿no? Es algo que a todo el mundo nos interesa. Esperemos que te animes y que nos puedas acompañar en un siguiente episodio. Para poder cerrar el de esta ocasión, regálanos tus redes sociales, por favor, para los radicales que nos siguen. Claro que sí. Estoy como Sara, psicóloga abreviado, Sara. Así tal cual. Instagram, Facebook es igual. Y invítanos a ir a terapia. Bueno, primero que nada, tomarse el tiempo. Yo siempre en ocasiones les digo, con quien
gusten ir, no importa con qué terapeuta sea, no importa el enfoque, ahora sí que lo importante es animarnos a iniciar el proceso terapéutico. Hay muchas áreas que trabajar y en ocasiones el sentarte con una persona que no sabe nada sobre ti, que puede intervenir fuera de tu dinámica familiar, es súper importante. Entonces vamos cerrando y sanando cosas pendientes. Psicóloga Sara González, ahí están sus redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo, porque tu agenda además apretadísima. Saraí, muchísimas gracias y te vemos en un siguiente episodio. Claro que sí, estás ya con por mucho acá. gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto es Radical Podcast. Yo soy Luis Lobo. Nos vemos en el próximo. Radical Podcast.